Este es el Instituto Padre Luis Coloma. Fue fundado en el año 1838 como Centro de Humanidades. La primera sede estuvo en la Plaza del Mercado, después se trasladó a la Alameda de Cristina en el año 1953 aquí a este edificio de la avenida Alcalde Álvaro Domecq. Es el segundo instituto más antiguo de Andalucía y el primero de la provincia, y por sus aulas han pasado alumnos y profesores ilustres como Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Manuel Lora Tamayo o Manuel Esteve. Este año 2013 el Instituto Padre Luis Coloma cumple 175 años desde su creación. Para celebrarlo se han organizado múltiples actividades. Hoy en Intramuros la historia del Instituto Padre Luis Coloma, 175 años en Jerez. El Instituto Padre Luis Coloma fue fundado en 1838 como Colegio de Humanidades con el nombre de San Juan Bautista, bajo el mecenazgo de Juan Sánchez, un bodeguero asentado en Jerez que a su muerte había legado una gran cantidad de dinero para el mantenimiento de un establecimiento de enseñanza en la ciudad. De inmediato se puso en marcha la creación de un centro de latinidad que abrió finalmente el 18 de octubre de 1838 en la calle Sevilla, una sede provisional mientras se terminaban las obras del otro local en la Plaza del Mercado número 55. Los patronos, los albaceas, que iban a llevar adelante la puesta en marcha de ese colegio con el capital de don Juan Sánchez, pues acordaron, como esos patronos también son bodegueros y también son gente relacionada con el mundo de la bodega y de los negocios de Jerez de esta época, de la venta de vino, de la extracción y la venta de los mismos, pues piensan que lo mejor sería un colegio que preparara a los chicos para ir a la universidad. Y entonces se le puso el nombre del que había dejado su capital, que es Juan Sánchez, se le pone el nombre de Colegio de San Juan Bautista por el fundador, ¿no? Se busca una casa que primero estuvo en la calle Sevilla y luego ya estuvo unos meses y luego ya inmediatamente van a la Plaza del Mercado, en donde se alquila una casa donde ahora mismo está el Museo Arqueológico, y aquella casa se habilitó para que fuera instituto. Eso es el año 1838. En 1842 se solicitó al Ministerio de Gobernación que convirtiera el establecimiento en instituto público para que los alumnos no tuvieran que hacer en la universidad un examen previo, algo que se hizo oficial ese mismo año. Es un colegio que va a preparar a los chicos de las familias de la más alta burguesía de la ciudad para que puedan ingresar en la universidad sin grandes conflictos, porque había que pasar directamente de la enseñanza primaria a la universitaria, puesto que no existía la enseñanza media. Entonces ese es el objetivo de la creación de este centro, la preparación para la universidad. Los interesados en ellos, en que eso se cree, son los padres, la familia, los bodegueros de la ciudad, las familias más bien asentadas económicamente, que necesitan que sus hijos sepan para luego poder llevar los negocios que ellos estaban llevando adelante. Por lo tanto, hay una idea clara, por ejemplo, que aprendan muchas cosas de comercio. Hay asignaturas en donde se va a estudiar muchas cuestiones relacionadas con la venta al exterior y en la venta de los vinos. Hasta 1885 el instituto funcionó con sus propios medios, los procedentes de la herencia de Juan Sánchez. Pero en este año, tras un largo pleito, el capital se segregó del instituto y pasó a depender de la administración. Por este motivo, se abandonó la Casa del Mercado y se trasladó a la Alameda de Cristina, al edificio del antiguo Hospital de San Juan de Dios, donde permaneció hasta 1953. En la Alameda Cristina no está el instituto hasta 50 años después de su fundación. Así que cuando llega a la Alameda Cristina, el instituto ya tenía 50 años de funcionamiento, ya era viejo.
ya se sabía mucho de lo que se hacía. En la Alameda Cristina, en realidad van expulsados, porque han perdido todo lo que suponía la Fundación Juan Sánchez, que era económica, habían perdido todo ese fondo económico, y se hacía cargo del instituto al Estado. Al Estado le caía una nueva responsabilidad y era mantener en Jerez un instituto cuando tendrían que hacerlo en Cádiz, que era la capital de la provincia, como se hacía. Pero en Jerez estaba este instituto. Entonces, cuando llegan a la Alameda Cristina, en realidad el instituto va muy mal, en el sentido de que ha perdido todo y se inicia en un sistema económico nuevo. De todos modos, el claustro se mantuvo y su renovación y los nombramientos de profesores corrían por el sistema general de funcionarios del Estado. En 1936, el claustro de profesores solicita un solar para un nuevo instituto y se pide al ayuntamiento los terrenos que ocupan los viveros en la carretera de Sevilla. Pero no fue hasta 1953 cuando se produjo el traslado definitivo a la avenida Álvaro Domecq. La inauguración, a la que corresponden estas fotografías, fue presidida por el entonces ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez. El instituto vino a la Alameda, a la avenida Álvaro Domecq, que ellos no querían llamarle avenida Álvaro Domecq, sino que los profesores, esta avenida no tenía viviendas ni casas, todavía era la carretera que conducía a Sevilla. Ellos querían que se llamara la Avenida de América. Entonces ellos vienen aquí definitivamente en el año 1953, pero el instituto se está haciendo desde el año 50, 49, 50, tardó unos años en hacerse. Hay que tener en cuenta que estamos en los años de escasez, de muy poco dinero para cosas de enseñanza. Todos los institutos de España están en antiguos conventos o en casas arrendadas, no tenían casa propia, y este instituto es uno de los primeros institutos españoles que se construye para institutos. Cuando se hizo el instituto, a nuestra espalda estaba el cementerio antiguo, de forma que fíjate si estaba esto a las afueras de Jerez, ¿no? Era algo realmente importante que estuviera el instituto tan lejos, porque los alumnos venían muchísimos en bicicleta y las niñas, esto era un sitio casi peligroso para dejar venir a una niña sola, ¿no? De forma que de siempre las primeras niñas que venían al instituto venían con una hermana pequeña o venían, alguna esperaba a otra, de forma que venían por pareja y nunca venían solas, ¿no? De forma que fíjate si ha tenido importancia el que el instituto estuviera tan fuera, ¿no? tan a las afueras de Jerez. Inicialmente esto era un jardín botánico, de forma que muchos de los árboles que, bueno, ya muchos no, pero algunos de los árboles que todavía quedan en el instituto son de aquella época, ¿no? El edificio es indudablemente un modelo de lo que tiene que ser un centro de enseñanza. Las galerías amplísimas, pensando en clases muy numerosas, o sea que pensaron en un futuro como luego ha sido así. No hay institutos que tenga pasillos como tiene el Instituto Coloma, ni galerías tan amplias como tiene el Instituto Padre Luis Coloma, ni las mismas clases, ni sus proporciones. Pero ¿quién fue el padre Luis Coloma? Muchos desconocerán que en su faceta de literatura infantil fue el creador del Ratoncito Pérez. Antiguo alumno del centro, jesuita y escritor insigne, Luis Coloma Roldán nació en Jerez en 1851, autor entre otros de libros como Pequeñeces, Jeromín, La Reina Madre o La Gorriona, pero la mayoría lo conoce por haber ideado el personaje infantil del Ratoncito Pérez.
en las capitales grandes ya estaba surgiendo un segundo instituto, me refiero a Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, ¿no? Y entonces se estaba imponiendo desde el ministerio que los institutos llevaran un nombre. Normalmente se estaba poniendo un nombre de alguien relacionado con la literatura, ¿no? Instituto Becker o Góngora, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Jerez, don José Cádiz Salvatierra, que ya viene aquí en el año 53 al instituto a la avenida Álvaro Domecq, es el que viene, él es el director, pues entonces piensa, pues nosotros vamos a ponerle al instituto el nombre de un antiguo alumno, no de un autor literario importante de Andalucía, sino de un antiguo alumno dedicado a la literatura. Y entonces eligieron el nombre del jesuita, padre Luis Coloma, que aquí estudió su bachillerato, pero luego no tuvo más relación con el instituto, nunca más, nada más que se le puso su nombre. Más tarde, en 1965, se inaugura en las mismas instalaciones un pabellón nuevo, cuyo acto presidió un jerezano antiguo alumno del instituto, Manuel Lora Tamayo, en calidad de ministro de Educación. En estos 175 años de existencia, el Coloma ha sido y es referente educativo en la ciudad. Por sus aulas han pasado cientos de profesores de gran talla intelectual como Manuel Esteve o José Cádiz Salvatierra, y promociones de alumnos que han destacado en la vida de la ciudad, social, política y económica. Yo creo que es un referente bastante notable, ya que desde la fundación hasta ahora yo calculo que habrán sido unos 60, 70.000 jerezanos o no jerezanos los que han pasado por sus aulas, lo cual es un número bastante elevado. Bueno, el padre Luis Coloma, el instituto ha sido de toda la vida, desde su fundación, el referente académico de la ciudad. Sobre los años 70 ya se incorporaron otros centros de enseñanza media, como es el Álvar Núñez, el Instituto Álvar Núñez, y a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y se ha ido ampliando la ciudad, diferentes barrios y extendiéndose, pues otros centros de enseñanza se han incorporado al sistema educativo. El padre Luis Coloma, por su ubicación y por su historia, pues ha sido siempre, como he dicho, el referente académico de la ciudad. Por aquí han pasado las promociones más importantes de nuestros ciudadanos. Prueba de ellos, pues los políticos, economistas, abogados, es decir, pues prácticamente lo mejor que la ciudad ha dado en personas han pasado por estas aulas. Se quiere recordar como un centro que ha sido pionero en toda la provincia de Cádiz y evidentemente después se han ido, gracias a Dios, creando muchísimos otros institutos donde se ha ido dilatando la labor de la enseñanza a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, pero el Coloma siempre será el Coloma, es que no hay otro. En 1979, el instituto fue escenario del rodaje de la película Cuba, protagonizada por Sean Connery y ambientada en La Habana. Si observamos bien esta escena, incluso veremos un claro anacronismo. Al fondo de este plano se ve a alumnos del centro jugando al baloncesto en las pistas deportivas traseras. Pero ¿qué expedientes académicos tenían los alumnos destacados, ilustres, que pasaron por estas aulas? Caso de Rafael Alberti o Juan Ramón Jiménez, o incluso Eleuterio Sánchez Lute. Vamos a verlas, algunas son muy curiosas. Esta carpeta pues contiene una serie de expedientes que a nosotros siempre nos han llamado la atención, ¿no? Entonces, este en concreto es el de Rafael Alberti. Rafael Alberti estudió solo 3 años en el instituto, nada más, porque aquí, bueno, Rafael no terminó el bachillerato siquiera, pero en el instituto se examinó de los 3 primeros cursos. Era obligatorio entonces que los niños hicieran ellos manualmente
la solicitud escrita por ellos, entonces es su letra. Como Rafael Alberti es conocido por sus dibujos y le gustaba hacer letras diferentes, abecedarios. Entonces, en cada una de las solicitudes de Rafael Alberti hay una letra distinta, según los años, ¿no? Alguna es una letra de adorno. Mira, por ejemplo, mira, la letra que utiliza aquí, ¿no? O la letra que utiliza, por ejemplo, aquí. En esa época era obligatorio hacer un escrito que fuera del Quijote y que se le dictaba del Quijote. Entonces es un párrafo del capítulo 9 del Quijote el que hace Rafael aquí en este texto. Y ahora pone de falta de ortografía, que te pone ahí a mirarlo y dice, Dios mío, por ejemplo, pone levantadas en alto las cortadoras espadas de los dos valerosos, y lo pone con B, el pobre, y enojado, y lo pone con H. Aquí tenemos el expediente de don Pedro Domet y González, por ejemplo, ¿no? Con el bachillerato completo. Aquí está también, este es el expediente de don Rafael de León y Arias de Saavedra, que es el autor de las coplas, con es Quiroga y Rafael de León, ¿no? Las coplas españolas. Este es un noble sevillano de una familia noble que también se examinó aquí en el instituto. El de don Manuel Lora Tamayo, porque don Manuel Lora Tamayo hizo todo el bachillerato. Aparte de todo, él estuvo siempre en el instituto y se le quedó un cariño tremendo por el instituto y siempre ha escrito muy bien del instituto, pero su expediente académico no tiene ni un aprobado, tiene uno en dibujo, un notable, porque todo lo demás es sobresaliente, matrícula de honor, sobresaliente, matrícula de honor. Del LUTE que lo que tenemos es la solicitud de matrícula. Es esta matrícula que viene a través de un abogado notario, porque es una partida de nacimiento, lo que está aquí en el archivo, ¿no? En donde explica quién es esta persona y que quiere estudiar, y entonces tuvo que ir a través de una notaría. Y esta es la fotografía que acompaña, ¿ves? José Sánchez Manrubia. Bueno, este es el notario, ¿no? Es que da fe que esta fotografía es exactamente igual al hombre que ha solicitado estudiar en el instituto. En estos últimos decenios, el instituto ha sido elemento decisivo en la vida musical, ya que en él se dieron conciertos en la última etapa del franquismo y en la transición. Eran momentos de cambio, de nuevos aires, incluso con la incorporación del nocturno, ahora denominado enseñanza de adultos. Y durante muchos años el instituto pues, fue referencia también en la provincia en cuanto a un claustro siempre movidito, ¿no? Y los alumnos pues igual, los alumnos, los profesores no teníamos relación de adiestramiento en ese sentido con ellos, ¿no? Pero el que los profesores se pusieran en huelga o los profesores manifestaran de alguna manera la situación que se estaba viviendo, pues aquello tenía sentido para los alumnos, ¿no? Y durante unos años pues también hubo aquí mucho movimiento estudiantil, ¿no? Los estudios nocturnos del Coloma han sido otra referencia dentro de Jerez, ¿no? Porque es que la cantidad de títulos de bachiller que consiguió dar el instituto desde hace un montón de tiempo es realmente la gran labor social del instituto, ¿no? Eso de que a las 7, a las 8 de la tarde tú pasearas por la avenida y el edificio estuviera encendido y todo el mundo sabiendo que aquí se estaba trabajando, esto era algo realmente interesante para Jerez, ¿no? Y en ese sentido a mí me encanta la labor que han hecho los profesores que han estado dedicados durante todos estos años al nocturno, porque es que actualmente que ya hay otros
otros institutos con estudios nocturnos, pues esto sigue siendo referencia, ¿no? Y aquí se sigue trabajando con muchísimo gusto con la gente mayor. Yo recuerdo gente en los primeros años de trabajar aquí en el nocturno que estaban trabajando en un bar y a las 6 o las 7 de la tarde se cambiaban de camisa y se venían para acá. Y a las 11 de la noche cogían la bicicleta y se iban a 10 kilómetros de Jerez, que era donde vivían los tíos en el campo, ¿no? De forma que esas cosas son cosas que realmente eran interesantes y realmente muy bonitas. Las personas que nos visitan, las personas antiguos alumnos que estuvieron aquí desde el principio, cuando se inauguró este edificio, este edificio, hay que decirlo, estamos en la galería central de lo que llamamos el pabellón viejo, que fue el pabellón que se inauguró en 1952. Aquí tenemos la galería de antiguos, bueno, de los cuadros de los antiguos directores, y cuando nos visitan personas que inauguraron, que tuvieron la oportunidad de inaugurar el edificio o con posterioridad, se acuerda de que estructuralmente sí ha habido cambio en el interior, pero en el exterior en absoluto, por supuesto, ¿no? En el interior, por ejemplo, siempre nos contaban y decía, bueno, hasta hace poco la cafetería estaba al lado de la conserjería y ahora es un servicio de alumnos. Ha cambiado, si nos remontamos al principio, en cuanto había internado, etcétera, etcétera, evidentemente ha cambiado. Aquella época en que estaban separados los alumnos de las alumnas, ha cambiado. Ahora es una educación mixta y completamente normal, igual que en cualquier otro instituto. Sin 175 años, claro. Hoy el Coloma es un centro con educación TIC moderna, adaptada a las nuevas tecnologías, un referente educativo en el que cursan sus estudios aproximadamente unos 1000 alumnos. Ahora contamos con una secundaria obligatoria muy consolidada, con 3 líneas en primero, otras 3 líneas en segundo y 2 líneas en tercero y en cuarto. Y seguimos manteniendo pues una buena plantilla tanto de profesores como también una buena plantilla de alumnado en el bachillerato, porque tenemos el bachillerato de ciencia y el bachillerato de humanidades y ciencia social. La estructura ahora mismo, con los recortes sufridos en estos últimos años, pues contamos con 60 profesores aproximadamente. El año pasado teníamos 70, es decir, ha habido una reducción con la ampliación del horario del profesorado en 10 unidades y 10 personas, y en cuanto al personal no docente contamos con 5 conserjes, con 4 limpiadoras y con 3 administrativos, aunque realmente la plantilla es de 4 administrativos. Y hasta aquí la historia de 175 años del Instituto Padre Luis Coloma. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.